seis temas, trabajaremos seis temas centrales. Y en ese sentido, el primero estará relacionado a la crisis ambiental. Segundo, derechos de la naturaleza desde la experiencia de comunidades originarias campesinas. El tercer punto, el constitucionalismo andino. Cuarto punto, construcción del nuevo sujeto de derechos al interior del constitucionalismo andino. Y finalmente, tutela jurídica y avances de la tutela jurisdiccional o jurisprudencial. Un punto de partida para abordar este tema es la degradación o la crisis socioambiental. La degradación ambiental se presenta como un fenómeno irreversible. El menoscabo del medio ambiente desencadena consecuencias devastadoras tanto en el corto plazo como también a largo plazo. Como sabemos, la biodiversidad y numerosos ecosistemas fueron aniquilados o enfrentan un riesgo palpable de extinción. Este panorama es efecto en gran medida por el actual sistema de producción económica y el modelo de desarrollo imperante, que caracteriza por una o se caracteriza por una explotación intensiva y la búsqueda de máxima rentabilidad de nuestros recursos naturales, así llevando a una pérdida acelerada de estos y un daño ambiental sin precedentes. Este contexto, a su vez, propicia fenómenos como el cambio climático, que se traduce en la degradación de la biodiversidad, la atmósfera, el suelo, el incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero, la desertificación y la contaminación acuática. Estamos, por ende, en un tiempo difícil, ante un grave riesgo de una nueva extinción eh, masiva. El origen de tales desafíos radica, como hemos estado indicando, en el sistema económico y político instaurado y particularmente en el modo de vida que nuestra sociedad global ha elegido. El modelo de desarrollo económico, cuyas características son extractivista y el consumismo, son una de las fuentes principales que incrementan los costos ecológicos. Como sabemos, el proceso de acumulación económica y los patrones de consumo actuales son irresponsables y contraproducentes respecto a la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque está probado que colocan a la naturaleza en una posición de indefensión, al extremo de destruir su capacidad autorregenerativa. Entonces, sus posibilidades de resistencia y regeneración fueron debilitadas, desafiadas al punto de quedar desbaratadas por completo y de forma irreversible. La intervención humana no le ha dado ninguna oportunidad para que pueda recuperarse y volver a condiciones de normalidad. Entonces, este escenario, en consecuencia de la separación del hombre y la naturaleza, se ha acentuado un poco más, ¿no? Esta separación entre el hombre y la naturaleza, como sabemos, es herencia de la perspectiva histórica en la que los humanos son vistos como justos dueños y amos de este universo de objetos, con el derecho a usarlos para beneficio exclusivo de la especie humana. En estos días o en la actualidad existen o existe un marco jurídico nacional e internacional sólido, amplio,
otros dirían complejo y hasta contradictorio, para la protección del medio ambiente. No obstante, el enfoque eh, denota que la naturaleza sigue siendo una entidad que depende del ser humano, porque sí asegura el sustento de la vida de nosotros, la vida humana. Se basa en que el fundamento del derecho ambiental reside en la salvaguardia de la dignidad humana. De manera rápida, estas ideas sobre crisis socioambiental. Un punto segundo se referiría a los derechos de la naturaleza desde la perspectiva de las comunidades originarias campesinas. Eh, en virtud de lo que hemos ido indicando, focalizamos nuestra reflexión en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza para el caso de nuestras comunidades Madre Tierra o Pachamama. Esta iniciativa, que nace en las comunidades originarias campesinas de América Latina, ha ido trascendiendo a nivel global. Su propósito radica entonces en querer proteger, resguardar a la madre naturaleza frente a las catástrofes ecológicas que son efecto de la actividad humana, así como proteger la integridad del entorno y abogar por el bienestar de la humanidad. Claro, adicionalmente busca otorgar voz a la naturaleza y se destaca por distanciarse del enfoque antropocentrista. Como sabemos, ¿no? Este enfoque antropocentrista o el antropocentrismo sitúa al ser humano en el epicentro de las relaciones sociales, relegando a la naturaleza a un segundo plano. En lugar entonces de lo que acabamos de decir del antropocentrismo, nosotros abrazamos la perspectiva ecocéntrica, que contempla a los animales y o los ecosistemas. Este enfoque antropocentrista eh, que se ha diseñado junto con las normas, instituciones, instrumentos para la protección del medio ambiente, ha demostrado ser insuficiente. Entonces, como consecuencia de lo que estamos afirmando, nuestra reflexión analiza los fundamentos que sustentan la atribución de derechos a la naturaleza desde la cosmovisión, el estilo de vida eh, arraigado en las comunidades indígenas campesinas. La raíz de los derechos de la madre tierra se encuentra o encuentra sus fundamentos en esta alta ancestralidad, ¿no? La cosmovisión como parte de la filosofía andina en el concepto y principios de este modelo del buen vivir y experiencia que está anclada en la concepción, en el conocimiento, concepción práctica de la madre tierra, la Pachamama, como sujeto de derechos. Entonces, en este escenario, las comunidades indígenas andinas eh, encarnan una filosofía y ética de conservación de la vida, ¿no? Esta experiencia, esta situación, ¿no? Si quieren, a nivel jurídico, permite otorgar derechos a la naturaleza, eh, tal como ya lo han hecho algunas sociedades, ¿no? Un tercer punto que quiero compartir con ustedes, el constitucionalismo andino, eh, que tuvo como pilares fundamentales la filosofía de la liberación y la filosofía andina. Este constitucionalismo andino transformador se alimenta de la filosofía de la liberación y la filosofía andina, especialmente en aspectos como la plurinacionalidad,
la interculturalidad y los derechos de la naturaleza. Esta nueva corriente jurídica, enraizada en el contexto social y cultural de la región andina, introduce principios y derechos vanguardistas. Un ejemplo destacado es la consagración de derechos a la naturaleza en la legislación, reflejo de la integración de ambas filosofías, ¿no? En el lenguaje jurídico, podríamos decir. Anteriormente, en el ámbito legal, solo los seres humanos eran considerados sujetos de derechos, subrayando la dignidad humana dentro de una visión antropocentrista y de ética utilitarista. Sin embargo, las dinámicas eh, y cambiantes cosmovisiones desde las comunidades, ¿no? Desde las tradiciones culturales y espirituales de la filosofía de la liberación y la filosofía andina, han llevado a la evolución de nuestro marco legal. Así entonces se reconoce la naturaleza como sujeto de derecho. Se le ha otorgado garantías legales para su protección. De ahí que el constitucionalismo andino descansa en pilares de principios, como hemos ido indicando, este principio de la plurinacionalidad y la interculturalidad, así como los principios y derechos del buen vivir y los derechos de la naturaleza. Con esto en mente, ¿no? La apuesta de esta perspectiva radica en cambiar las amenazas ambientales buscando revertir la desprotección y la disposición que sufre la naturaleza, ¿no? Como diría el Papa Francisco en el Laudato Si, entre los más pobres está la madre tierra que gime y llora dolores de parto por el incremento de la desprotección. Un cuarto punto es cómo entonces aparece este nuevo sujeto al interior del constitucionalismo andino. Recordemos ya en los debates constitucionales o constituyentes, diríamos, de Ecuador, los años 2008 y Bolivia en el 2009 y más adelante otros, ¿no?, intentos, surgió la idea de un Estado plurinacional. Esto que debía garantizar la participación activa de poblaciones indígenas en la construcción de un proyecto político autónomo. Los temas centrales de estos grandes debates abordaron la interculturalidad, el buen vivir, la plurinacionalidad y los derechos de la madre tierra o derechos de la Pachamama. Entonces, la Asamblea Constituyente adoptó un enfoque transformador e inclusivo, permitiendo la incorporación de estas temáticas ampliamente defendidas por actores políticos, en especial de los representantes o de los mismos indígenas y campesinos en estas instancias. Entonces, el proceso constitucional tenía como meta establecer mecanismos jurídicos que impulsaran una transformación social y reconocieran la diversidad cultural. Esta realidad visibilizó que la importación histórica o directa de modelos constitucionales externos, ¿no?, había generado incongruencias en el país, especialmente en localidades concretas. Por ello, entonces, el constitucionalismo andino reconoce y valora la participación de nuevos actores colectivos, como los movimientos indígenas y campesinos,
es que en este proceso de crear algo nuevo, todos deben participar, ¿no? Todos los talentos. Entonces, la Constitución de Ecuador del 2008, en sus disposiciones, reconoce que la naturaleza es sujeto de derecho, conforme a lo que el texto mismo de la Constitución disponga o atribuye. Recordemos que los derechos de los que es titular la Madre Tierra se refieren a que tiene derechos al respeto integral de su existencia, mantener y regenerar sus ciclos vitales, mantener su estructura, sus funciones y procesos evolutivos de manera general. Luego la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, ¿no? En el año 2010, da la ley de llamada Derechos de la Madre Tierra, ley 071, donde reconoce a la Madre Tierra como sujeto de derechos. En específico menciona que la Madre Tierra y sus componentes, ¿no? Se refiere clima, aire, agua, gozan de derechos. También incluye aquí los derechos de los seres humanos. Luego, en el 2012, esa misma institución da otra ley llamada Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Buen Vivir, y el número es 300, ¿no? Que establece el interés de proteger a la Madre Tierra al tratarse de un sujeto colectivo que limita las actividades humanas, en especial aquellas actividades económicas que no respetan las leyes y deterioran, ¿no? Entonces, la relación, ¿no? del hombre con la naturaleza debe fluir de manera armónica y equilibrada. Que hace esta ley guarda coherencia con los principios de la filosofía andina, ¿no? Como lo dijimos antes, ¿no? Las comunidades protegen a la madre tierra, respetan eh, para que exista armonía y equilibrio en la vida. El constitucionalismo andino da origen a aquellas constituciones que están haciendo cambios frescos, promoviendo la emancipación de los pueblos históricamente eh, excluidos, oprimidos, como son muchas de las comunidades originarias campesinas. Estas constituciones que estamos comentando impulsan un pluralismo social y generan un renovado debate eh, hasta ahora en el derecho público. Podemos destacar la integración de la cosmovisión indígena y la tradición cultural de las comunidades campesinas y andinas, donde la madre tierra es vista como madre, dadora de vida, protectora, educadora y el núcleo organizador de la vida de estas comunidades. El objetivo de esta nueva perspectiva es justamente trascender, ¿no? la perspectiva antropocentrista vertical. Entonces, propiciar una relación equitativa y respetuosa entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Así desafiamos patrones de dominación y exclusión establecidos por el antropocentrismo. Entonces, en este contexto, las nuevas constituciones eh, se presentaron o se presentan todavía como pioneras en la protección ambiental y el pluralismo cultural y étnico. Así entonces han diseñado un modelo sostenible que equilibra el uso de recursos, valora la diversidad cultural y aspira mejor a
calidad de vida en la perspectiva de este modelo del buen vivir o suma causa en el quechua o suma camaña en aymara. En nuestra región andina existen dos factores que impulsaron el reconocimiento de derechos a la naturaleza. Por un lado está la lucha social indígena impulsada por los pueblos y nacionalidades indígenas que buscaron reivindicar su territorio. Además, estuvieron acompañados de fuertes movimientos ecologistas y ambientalistas. Y por el otro lado, el agotamiento del modelo de desarrollo que ha creado condiciones de crisis social, crisis económica, crisis ética, inclusive amenazando la calidad de vida, generando una verdadera crisis civilizatoria. Frente a este panorama surgieron propuestas nuevas, principalmente impulsadas por las comunidades indígenas campesinas, para cambiar el rumbo de la civilización. Eh, no obstante, tal pretensión era insuficiente si únicamente eh, la remisión era a la acción. Se requería ser complementado y combinado con una filosofía que reflejara la visión de vida y la conexión especial que estas comunidades mantienen con la naturaleza. Entonces, esta preocupación es central tanto en la filosofía andina como en la filosofía de la liberación. Ambas se consolidaron en el ámbito normativo y sirvieron como pilares en las luchas sociales que demandaban reconocer derechos legales a la madre tierra. ¿Y cuáles fueron entonces los derechos que se reconocieron en estas normas que estamos comentando? En la Constitución de Ecuador del 2008 y de la Ley de Madre Tierra en Bolivia, eh, en síntesis podemos decir que la Madre Tierra, la Pachamama, es titular de derechos como, o que reconoce legalmente derechos como respeto a la integridad, a su existencia, es decir, derecho a la vida, ¿no? Preservación y regeneración de los ciclos vitales, su estructura, funciones, sus procesos evolutivos, la protección puede ser solicitada por cualquier persona o colectividad ante una autoridad pública, así como derechos de restauración para la conservación de la diversidad, ¿no?, de la vida, conservación del agua, el aire limpio y vivir libre de contaminación. Cuando hemos dicho sur, la tierra, la madre tierra y sus componentes, entre ellas está también el caso de reconocimiento de derecho del agua, es decir, los ríos. Se reconocieron los derechos de los ríos al derecho a fluir, el derecho a que se respeten sus ciclos, el derecho a que se proteja y se preserve su evolución natural, el derecho a mantener su biodiversidad natural, el derecho a cumplir sus funciones esenciales dentro de todo un ecosistema, el derecho a mantener su integridad, el derecho a estar a salvo de la contaminación, el derecho a regenerarse y ser restaurado. Estos son algunos derechos de los cuales es titular la naturaleza, ¿no?, la madre tierra, la Pachamama. No son derechos cerrados, sino que tienen la posibilidad de ampliarse para agregar más derechos conforme a la aparición de nuevas condiciones culturales y sociales. La condición de sujeto de derechos faculta a la naturaleza para exigir la defensa de sus derechos en la vía jurisdiccional, ¿no?, mediante su representante, claro, en estas normas y además
en la tradición de las comunidades originarias campesinas, son los humanos, son los defensores de los ríos, son los defensores de la tierra, ¿no? Los que representan. Entonces, enfatiza el valor intrínseco para conservar y proteger. Proteger la vida de los ecosistemas, la vida de la naturaleza en su integridad. Entonces, a partir de esta situación, el reconocimiento de derechos a la naturaleza, lejos de ser un acto de violencia jurídica, un intento de colocar a la naturaleza bajo el control de instituciones, discursos humanos, descansa más bien en un redescubrimiento de la eh, inseparabilidad de lo humano y lo no humano. Este escenario, queridos amigos, plantea la necesidad de hablar del diálogo intercultural entre el arquetipo jurídico occidental y el andino sobre la conservación de la madre naturaleza, dejando la aproximación exclusivamente antropocentrista. ¿Y cuáles son entonces los avances en la tutela jurisprudencial? Algunas de ellas voy a mencionarlas ahora. Son un poco más de los que voy a decir. Recordemos que en Colombia en el año 2010 la Corte Constitucional expidió una sentencia que reconocía o reconoce los derechos del río Atrato. La tutela, ¿no? Reconoce la tutela, conservación, restauración y mantenimiento de la cuenca del río y además sus afluentes, ¿no? Y todo esto queda en manos del Estado, ¿no? Eh, con la participación de las comunidades. Este tribunal además ordenó que se represente legalmente para el ejercicio de los derechos del río, así como dispone la descontaminación del río y todos sus afluentes, debido a que las comunidades cercanas son víctimas de explotación minera mecanizada, afectando la cuenca alta y media del río Atrato, así como sus afluentes principales. Luego, en el año 2018, 2 años después de esta sentencia, la Corte Suprema de Colombia expide la sentencia, otra sentencia, ¿no? Donde reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos. Además, protege a las generaciones futuras, ¿no? Así como se protege a la selva amazónica. Este hecho refleja el compromiso de conservar, salvaguardar, mantener y restaurar el ecosistema amazónico, en especial frente a las actividades que generan su alarmante deforestación. Un año después, en el 2019, el Tribunal Superior de Medellín dio la sentencia 076, ¿no? Reconociendo como sujeto de derechos al río Cauca, como respuesta a una acción de tutela interpuesta por ciudadanos de Medellín, debido a que el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, así se llamaba, ¿no? Ocasionaba graves daños ambientales y que tiene influencia negativa en la zona de operación. En la experiencia ecuatoriana, en el 2012, la Corte Constitucional, en la sentencia 017, establece que las Islas Galápagos requieren protección integral para preservar y conservar sus ciclos vitales, lo que guarda coherencia con las exigencias constitucionales que buscan asegurar estándares elevados de protección ambiental. La carga es trasladada al Estado para que asegure y haga cumplir.
Luego, otro caso es la sentencia 11121 del 2011 de la Sala Penal de Justicia de Loja, eh, que dispone que la naturaleza tiene derechos. En concreto, declaró la vulneración de los derechos del río Vilcabamba y llamó severamente la atención a la jueza inferior por no ajustarse a derecho. En todo este proceso de reconocer derechos mediante la actividad jurisdiccional, se diferencia entre el derecho humano ambiental y los derechos de la naturaleza. También se evidencia la adopción de un enfoque distinto al antropocéntrico al justificar las sentencias, ¿no? Además, en ellas se aborda principios como el buen vivir, que guarda coherencia con la filosofía andina y la filosofía de la liberación. Con relación a la experiencia peruana, el reconocimiento de derechos a la naturaleza se plasma en algunas normas e iniciativas legislativas, ¿no? Por ejemplo, en el reconocimiento del río Marañón como sujeto de derechos. En el año 2019, en nuestra región Puno, mediante ordenanza municipal, se recogen o se acogen los derechos de la naturaleza en el distrito Orurillo, en la provincia de Melgar, ¿no? Se da una ordenanza municipal 006 del 2019. Y en esta ordenanza se reconoce derechos a la madre agua o a Yacu 1 o Mamayacu. Además, la declara como ser vivo. En esa misma línea, la Municipalidad Provincial de Melgar, mediante ordenanza 018 de 2019, reconoce a la cuenca del río Llamayo como sujeto de derechos. Y sumado a ellos, hasta ahora tenemos 5 municipalidades que a través de ordenanzas municipales reconocen a las cuencas, a los ríos como sujeto de derechos. Y el último, también la ordenanza regional que reconoce al lago Titicaca como sujeto de derechos. Podemos comentar también una iniciativa legislativa con alcance nacional recaída en el proyecto 6957 en el año 2020, que buscó reconocer derechos a la madre naturaleza, así como los ecosistemas y las especies. No obstante, fue archivada, pero queda como registro de una acción orientada en una titularidad de derechos a la naturaleza. Dos proyectos más que igual fueron archivados. Finalmente, las decisiones mencionadas son solo ejemplos dentro de lo que se denomina jurisprudencia verde o legislación ecológica. Estas sentencias destacan, uno, la naturaleza tiene derecho de existir y desarrollarse autónomamente. Adoptan una perspectiva ecocéntrica al otorgar derechos. Consideran a la Madre Tierra como una entidad viva, dinámica, que alberga diversos sistemas y seres vivos. Afirman que la naturaleza tiene un valor intrínseco e independiente del ser humano. Emplean la filosofía andina para concebir a la naturaleza como un ente vivo. Entonces, a partir de ello, la concepción que se maneja es que la naturaleza, la madre tierra, la Pachamama, es una entidad viva que merece respeto total en cuanto a su existencia, mantenimiento y regeneración. En medio de todo lo que hemos ido diciendo de manera rápida, además se considera que la naturaleza
fue víctima de explotación por el modelo de desarrollo extractivista. Bien, hasta aquí alcanzo algunas de las reflexiones en este evento que he titulado Madre Tierra con Derechos, reflexiones desde el constitucionalismo andino. Bien, muchas gracias. Bien, doctor, muchas gracias. Agradecemos por sus comentarios, palabras al respecto. Entonces, a continuación daremos paso, bueno, tal vez alguno de ustedes quiera un tipo de pregunta al público. Le damos un breve lapso de tiempo para que alguien pueda hacer una pregunta. Sí, Michelle. Sí, puedes hablar. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Un gusto poder haber escuchado su ponencia. Una pregunta respecto de los derechos de la naturaleza, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. ¿Eso quiere decir que la naturaleza puede ser titular de ciertos derechos que puedan ser reconocidos a nivel jurisprudencial, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué sucede o cuál sería la diferencia con los procesos que pueden ser iniciados por las comunidades nativas, las comunidades que tal vez son que viven cerca del lugar, como por ejemplo lo que sucedió con el río Marañón, o incluso las municipalidades también, a las personas que se les otorga el título de la legitimidad extraordinaria para obrar, para iniciar procesos a favor de la tutela de los derechos de la naturaleza. ¿Cuál es la diferencia que existe? Y acá va la pregunta. Con el reconocimiento de la titularidad de los derechos de la naturaleza eh, y con los procesos colectivos que en este caso pueden iniciar las comunidades andinas, las comunidades nativas. em, en favor de la naturaleza también, ¿no? Y en mérito a la figura de la legitimidad extraordinaria para obrar. Muchas gracias por sus preguntas. Eh, eh, Regreso un poco para recrear la- el primer punto de la crisis socioambiental. Como sabemos, no existen dos crisis separadas. Existe una sola crisis llamada socioambiental. No es que la naturaleza, el medio ambiente esté en crisis y nosotros no. La salud de los ecosistemas está muy relacionada con la salud de las personas en forma individual y también de las colectividades. Si tenemos ríos contaminados, si tenemos agua contaminada y nosotros bebemos agua contaminada o se riegan las plantas, los alimentos con agua contaminada o comen los animales estas plantas y toman agua contaminada y finalmente también nosotros consumimos ello. Eso es clave, eso es importante para nuestra vida. James Loewe decía que ya hemos pasado a un nuevo sistema, un nuevo orden de la Tierra, donde el hombre, pues, es decir, el humano, no podrá resistir, no podrá vivir en ese nuevo sistema. No estamos hablando de 20 años ni 30 años,
para adelante, estamos hablando de miles de años, pero todo esto se está acelerando, estos nuevos golpes de calor, etcétera, en la primera parte que he ido explicando. Quizás debió darse en millones y millones de años, pero se están dando en menos tiempo. En ese sentido, más allá de eh, de la preocupación solo técnica, es importante ver el tema central, ¿no? El artículo 2, inciso, no, 22 de la Constitución, el artículo 1 de la 28.611, nos dice que, ¿no?, nosotros tenemos un derecho al ambiente, cuyas condiciones son la saludable, equilibrado, adecuado, y los tratados internacionales nos dicen que además de ello debe ser seguro. Debemos participar nosotros del proceso de gestión ambiental con la finalidad de asegurar la salud de las personas en forma individual y colectiva. Todo esto debe darse en un marco de desarrollo sostenible. Entonces, en ese sentido, es importante que cuando se declare este derecho, ¿no?, eh, un derecho general, una norma grande, que no requiere ser titular, es decir, a nadie le tendrían que entregar un documento específico para decir que yo soy defensor del medio ambiente. Es un derecho difuso, es un derecho de todos, ¿no? Y lo que precisamos aquí es justamente defender. Y las normas lo que están haciendo, es verdad que algunas sentencias dicen que se reconoce como brigadas o vigilantes a estas comunidades de estos procesos de contaminación, de degradación, en fin, ¿no? En ese sentido, es importante poner en debate. En Ecuador, un buen tiempo después de la Constitución del 2008, perdón, el, el foro jurídico estuvo muy entrampado en el buen sentido. Dije, bueno, tenemos ahora una nueva ley. ¿Y qué será? ¿En cuándo vendrá la tierra a reclamar, a demandar? ¿Y en qué silla se sentará? Eh, Complicado en vez de desarrollarse realmente nuevas teorías. Y una vez que ya se procesó, ya se judicializó casos, estuvieron muy, muy preocupados por darle el fundamento. En el caso de Bolivia, ¿no?, se pasó de una actividad extractivista, por decir minera, a una petrolera. No se cambió realmente los, el sistema de vida, el sistema político, el sistema económico. No se trata solo de dar una norma. Puede la norma cosificar la experiencia, como tantas otras normas que tenemos que son muy buenas, pero no están acompañados de un nivel de eficacia o de cambios reales. No estoy diciendo que positivizado los derechos de la naturaleza resolverá todo el problema de contaminación, sino es más que eso. No es solo legislar algo y tener una sociedad totalmente desarraigada de hecho, ¿no? Esos serían mis pequeños comentarios, querido doctor. Sí, muchas gracias, doctor. Pasaremos a otra pregunta ahora de Diego. Diego, te tomas la palabra. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente, es sobre el constitucionalismo andino. Ya que menciona que es un sistema pluralista, considera que hay dificultades, pues, con respecto a los derechos
de la naturaleza en este tipo de sistemas, ya que coexisten normas estatales, comunitarias, que podrían afectar estas tensiones en concordancia al marco constitucional. Sí, muchas gracias por la pregunta y como fui indicando, sí hay todavía dificultades, ¿no? Hay muchas dificultades porque no hemos cambiado eh, las estructuras reales, ¿no? Objetivas, para incorporar nuevas normas, como este caso de los derechos de la naturaleza, ¿no? Eh, y además, este reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos ha suscitado varias críticas, entre los que destacan aquellos que indican que no habría un origen rastreable conforme a la cosmovisión indígena, en específico los movimientos indígenas no habrían impulsado esto. En lugar de ello, más bien fue resultado de la dinámica de actores ajenos a la indígena. En esta misma línea, tampoco se logran identificar en la literatura jurídica de Latinoamérica un desarrollo acerca de la asignación de derechos de la naturaleza. Entonces, otros cuestionamientos versan sobre la ausencia o de evidencia científica que sustente la naturaleza como un ser vivo. Entonces, los derechos de la naturaleza podrían estar fundamentados en una justificación más metafísica o mítica. Además, una aproximación así puede insinuar, ¿no?, una superioridad moral presunta, dado que se asume que toda la comunidad debería tener un compromiso unánime hacia la relevancia de estos derechos, a pesar de saber que los integrantes de una sociedad poseen valores e intereses variados, ¿no? Entonces, la vocación universalista de los derechos de la naturaleza no contribuye a la interculturalidad, ¿no? Al mismo tiempo, niega el florecimiento de diversas concepciones sobre el cuidado del medio ambiente. Otro dato es que desde una perspectiva jurídica afirman que los derechos son inherentemente incompatibles con la noción de deberes, pero la naturaleza es incapaz de asumir deberes, ¿no? Como consecuencia de lo que estoy diciendo, la naturaleza podría convertirse en una entidad intocable, ¿no? Bien, eh, sí, es posible que estemos mirando esta nueva iniciativa eh, con marcos tradicionales muy buenos, ¿no? Muy buenos, pero también desde un marco antropocentrista, es decir, no es posible que en nuestra tradición se reconozca el otro derecho, el otro sujeto, ¿no? Y que tenga además derechos, porque sí tenemos muy buena cimentación, sólida cimentación de un modelo de derecho, de un modelo de sujeto de derechos, ¿no? De un modelo de derechos fundamentales. Eh, es recomendable abrir un poquito la ventana para que pueda ingresar el aire de la colectividad, de las poblaciones, etcétera, y ver la posibilidad de este nuevo derecho, de este nuevo o del otro sujeto de derechos, ¿no? Bien, gracias. Bien, gracias, doctor, por la respuesta a la pregunta. Hay unas preguntas más, entonces iré rápidamente a la siguiente. Aaron Mendoza, tienes la palabra. Buenas noches, doctor. Justo agradecerle primero que nada por su ponencia que me llevó a generar dos incertidumbres, es decir, dos preguntas.
La primera es que suscito y escribo en referencia a dos tipos que usted hizo mención, que es referente al arquetipo occidental y también a un arquetipo andino. Y eso me hizo acordar en referencia a cómo se ha ido desarrollando la sociedad, a una sociedad moderna donde antes se tomaba al hombre y al hombre, por así decirlo, como el antropocentrismo. Y es ahí donde nuestra constitución y diferentes constituciones han ido amalgamando esta figura. Entonces ahora al ir entrando a una posmodernidad, creo yo que ahí es donde entra a figurar ese arco, a ese arquetipo andino con referente como figura como tal, porque ya estaba de antes. Sin embargo, me hizo pensar en que la misma Constitución en diferentes artículos, como es por ejemplo el 67, donde dice que el Estado determina o, bueno, debe promover y proteger los recursos naturales, igual que el artículo 68 y el artículo 69. Y a su vez, me queda la duda en el sentido de que usted considera de que quizás a nivel a nivel constitucionalidad debería darse o debería reformarse cierto artículo, por ejemplo, en el artículo 22, donde dice solo se reconoce el derecho a las personas a un ambiente sano. Entonces, ahí demuestra un claro antropocentrismo, como usted hizo mención. Entonces, ¿usted cree que debería estipular o debería estar expresamente en un artículo de la Constitución, tanto como hizo mención usted también en la legislación de Ecuador y también la de Bolivia? Entonces, por ahí va mi primera pregunta. Y la segunda es con referencia a que, por ejemplo, siempre cuando uno da lecturas, pues a conocer un poco más sobre los derechos fundamentales y de igual manera con ciertos autores en particulares, como es mi caso con Luis Prieto, y justo hay algo que yo suscribo donde él sostiene de que extender ilimitadamente los derechos, donde él alega, es como que entrar en una inflación jurídica. Quería saber si usted comparte un poco esa frase en ese aspecto, doctor. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Ah, Quizás con lo último, ¿no? Yo sí aprecio muy bien eh, la, la postura que usted menciona y con lo que ha mencionado el doctor Prieto, ¿no? Creo que eh, si extendemos derechos fundamentales u otro tipo de derechos, ¿no? Eh, estamos alargando probablemente derechos no esenciales, primordiales, ¿no? Primordiales. Y en este caso, los derechos de la naturaleza en clave a proteger los recursos naturales, ¿no? La vida de las personas que depende directamente de la explotación o la relación, ¿no? Con la naturaleza, y por supuesto también las grandes ciudades. No sé si me saca no, de la duda, pero ¿qué producto que comemos no viene de los recursos naturales o producido allí? ¿No? Creo buena parte, por no decir todos, vienen por allí, o sea, más allá de sufrir procesos, ¿no? De transformación, en fin. Pero en este caso, colega, se trata de la vida, ¿no? Y todos estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo los efectos positivos, por supuesto, de un modelo, pero al mismo tiempo los efectos negativos en materia ambiental, ¿no? En ese sentido, creo que no sería eh, fastidioso, diríamos, el reconocimiento legal, porque el reconocimiento como sujeto de derechos está para muchas comunidades indígenas y por supuesto que cuando a muchos hechos no están dentro de un marco legal, es bien difícil defenderlas, sobre todo en nuestro país, donde la palabra se ha devaluado mucho. Entonces, los derechos de la naturaleza, si proponen un modelo de desarrollo,
¿no? Que reposa justamente en el equilibrio entre lo humano y lo no humano. A partir de la filosofía andina y la liberación, ¿no? Que es donde se encarna un poco la práctica de las comunidades, se entiende que la actividad humana forma parte de la naturaleza, es decir, las relaciones humanas están imbuidas de. Con esto en mente, entonces, se plantea un cambio profundo que cuestiona todas las lógicas antropocentristas dominantes y constituye una respuesta de vanguardia a la actual crisis civilizaria, de la crisis de esta sociedad moderna. Se trata de una nueva visión sobre un conjunto de derechos e intereses jurídicos, ¿no? Que deben dar un paso significativo en la emancipación del pensamiento latinoamericano. Sí, el edificio, la arquitectura legal que tenemos está muy pegado en el antropocentrismo. Eh, Vale más los intereses humanos en la finalidad o como medio de nuestra felicidad está la explotación de los recursos naturales, ¿no? Y otros, ¿no? Con ética utilitarista sobreexplotan, vulneran las normas, desobedecen las normas y sus efectos negativos de esta actividad no solo generan problemas a la norma, sino de manera muy concreta a la vida, a nuestra vida, ¿no? Y el 22, por ejemplo, es verdad, como usted dice, ¿no? O sea, el Estado es responsable, propietario de todos los recursos naturales, etcétera. Estamos en ello. Pero quizás requerimos mayor conciencia, requerimos mayor compromiso en vigilar los derechos ambientales, el derecho mismo, el derecho ambiental que tenemos, ¿no? Desde un enfoque legalista, es bastante, es robusta, es muy buena, pero también es compleja hasta contradictoria, cuyos resultados son estas, es decir, no solo es una debilidad de un problema económico, de producción, ¿no? Pero también es jurídico, porque sí tenemos instituciones que deben vigilar, prever, controlar, monitorear y cuando se judicializan deben investigar y sancionar. Sí tenemos instituciones, sí tenemos normas, sí tenemos instrumentos. Entonces la pregunta es ¿por qué estamos viviendo esta realidad de, entre comillas, de desprotección, de depredación, de baja calidad de vida, etcétera? Entonces, se trata de pensar no solo normas, se trata de pensar un nuevo estilo de vida, se trata de recrear el derecho, se trata de recrear la misma justicia y un modelo donde se respete las leyes naturales y tengamos un equilibrio entre nosotros y la naturaleza. Y por ende se requieren instituciones sólidas, creíbles, que generen confianza de que de veras tendremos, por poner un ejemplo, agua de calidad para cada uno de nosotros, para todos y para toda la vida. Se intenta con ello, con la Declaración de Derechos de la Naturaleza, estos cambios un poco más profundos que he mencionado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, por último, una última pregunta de Xiomara Broncano. Xiomara Broncano, tienes la palabra. Sí, gracias. Buenas noches, doctor. Disculpe, yo tenía una consulta acerca de cómo es que podríamos nosotros coincidir tal vez a la naturaleza o y de por sí al medio ambiente como sujeto de derecho, teniendo en cuenta, ¿no? De que es como concepto previo, que el sujeto de derecho se define como un centro de imputación tanto de derechos como quizás los que ya he ido mencionando y el catálogo que tiene por la vitalidad y la importancia misma que tiene el medio ambiente, ¿no? Pero en contraparte no observábamos que tenía sus respectivos deberes. Entonces, también comentaba en una de las consultas que le hacían los compañeros que la naturaleza era incapaz de percibir deberes.
En ese sentido, me oriento a que quizás sea más pertinente el concepto de bien jurídico, entendido esto como un valor de interés, ¿no? Que bueno, toda persona o sociedad tiene sobre esto. Así también, por ejemplo, los animales. Bueno, en ese sentido, no sé si cabería más el concepto de bien jurídico a tomar en consideración para la tierra o en general el medio ambiente que el sujeto de derecho. ¿Usted qué opina al respecto? Bien, muchas gracias, doctora Xiomara. Eh, sí, si nosotros miramos esta propuesta desde un enfoque bueno, sólido, que por muchos años lo tenemos en nuestra formación, el Centro de Imputación de Derechos y Obligaciones, por supuesto que es la persona natural, así está. Y esto se está ampliando a la persona jurídica, ¿no? Se está ampliando a personas jurídicas, incluso derechos fundamentales, asimismo obligaciones cuando se comete un delito, y especialmente el derecho ambiental, por ejemplo. Allí ya hay cierto avance, ¿no? Unas fundadas en la teoría de la evolución del derecho. Eh, por el otro lado, está también las otras teorías de el, el sentipensar, es decir, que él solo considera sujeto de derechos a aquellas personas que tienen derechos y cumplen obligaciones. Está muy bien, eso es lo que tenemos. Pero cabe la posibilidad de que también es insuficiente esta definición que tenemos. No ha asegurado, no tiene éxitos grandes en materia ambiental. Entonces allí se explora que la naturaleza cumple sus funciones específicas. Nos da agua limpia, cría los peces, florece cuando está bien tratado, plantamos una semilla y seguramente conseguimos una mazorca, muchas papas, etcétera, ¿no? Cumple sus funciones. Eh, Hay personas que también tienen estos derechos y estas obligaciones, estos derechos y estas obligaciones, y no las cumplen. Ir más allá de la definición importante, respetable, tradicional, robusta de sujeto de derechos, eh, solo en un centro de la persona como centro de imputación de derechos y obligaciones, significa ir un poco más allá, ¿no? Esta propuesta significa rebasar un poco más allá de esto, de encontrar de que también de los sujetos de derechos cumplen funciones y requieren de representación. Y los que vamos a representar somos los humanos, ¿no? La tierra habla a través de nosotros. La tierra cumple sus funciones a través del producto que nos entrega, pero esa función está siendo perturbada, limitada por nosotros también, porque estamos contaminando, no cuidamos, etcétera, etcétera. Entonces, es una invitación más que afirmaciones ya concluidas, arbitrarias o unilaterales. Es una invitación a repensar esta nueva posibilidad, ¿no? Como algún maestro diría, esto es camino también, otro camino del derecho difícil, ¿no? De ir creando un nuevo conocimiento, de quizás sacarle de su confort a nuestro derecho tradicional, a nuestras normas tradicionales, de este círculo virtuoso de que todo es bueno, todo está perfecto, todo está bien, todo está dicho, la posibilidad de
generar una nueva corriente, ¿no? Eh, por ahí iría, la doctora Xiomara, eh, a su pregunta, ¿no? No tengo una respuesta totalmente acabada, sino más bien en construcción. Gracias. Bien, pero muchas gracias. Entonces, esas han sido nuestras preguntas respecto al tema. Para terminar, le pediría que diera algunas palabras finales, algunas conclusiones, ya para cerrar la sesión. Pero dar gracias a nuestro Dios de la vida, porque nos permite hablar de la vida con un enfoque más jurídico y dar gracias a esta iniciativa a los estudiantes de nuestra universidad más importante del país, donde se forjan los cerebros nuevos, el nuevo conocimiento que considerará estos y otros temas como respuesta a la sociedad moderna, esta sociedad líquida, esta sociedad educadora, en el camino de tener una sociedad más justa, ¿no? De hombres y mujeres libres, donde probablemente nuestros hijos puedan tener asegurar una vida, ¿no? Dentro de un ambiente sano, adecuado, equilibrado y seguro. Y agradecer a la Madre Tierra para que nos dé energías positivas, para que ustedes continúen profundizando estos temas. Consideren dentro de todas sus preocupaciones grandes este tema que también es parte de la vida de miles, millones de personas que están preocupados igual que ustedes por mantener nuestro medio ambiente eh, eh, sano, ¿no? Y contrarrestar todos los efectos negativos que tenemos. Eh, muchas gracias por este espacio y yo enviaré los enlaces de algunos pequeños trabajos que están publicados también y que las personas que tengan interés puedan además profundizar sobre todo. Cuando deseen, en otra oportunidad, también estoy allí para poder participar. 1 millón de gracias a Muchas todos ustedes. gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su participación. Realmente agradecemos sus comentarios y su tiempo. Sabemos que es un día sábado, uno se descansa por lo general, pero en fin, agradecemos su tiempo y en general al de los participantes el día de hoy. Sin nada más que decir, eso ha sido todo de parte del Centro de Análisis Provisional Manuel Vicente Villarán y nos esperamos para una próxima ocasión, para un próximo hecho fundamental, para una próxima discusión jornada, ¿no? Sobre derecho constitucional. Eso es todo. Muchas gracias.